Bueno, el tabernáculo en el desierto tabernáculo es realmente carpa o tienda. Como se trataba del desierto, pues no había una casa como, como sí hay en las ciudades. En el desierto el pueblo iba de camino, no tenía una ciudad permanente, entonces iban cambiando de lugar. Por eso esta casa era también trasladable, portátil. Lo que pasa es que nos deja ver mucho de cómo es Dios, de de su manera de pensar. En una casa normal siempre hay como ciertas secciones a donde solo ciertas personas pueden entrar. Si viene un vendedor o viene alguien que no conocemos, normalmente viene a la parte de afuera. Rara vez lo hacemos entrar, a no ser que tengamos alguna cosa que decirle. Pero no dejamos entrar a todas las personas que pasan por ahí. Luego entonces tenemos un área aquí ilustrada en azul, que es un poco más privada, donde entra familia, donde entran conocidos, amigos, donde entran personas que tienen cierto nivel de confianza con nosotros. También hay un área verde que es como un área donde podemos hacer esperar a las personas. Es como parte de nuestra casa, pero todavía tenemos cierta reserva con esas personas. Entonces yo pienso que el garaje es así, cuando tenemos garaje, o también digamos, el antejardín. Pero luego llega la casa y en la casa hay pues una puerta y a partir de ahí sí solo dejamos entrar es, ciertas personas, ¿no? Que no son familiares o aquellos con los que queremos tener una conversación un poco más profunda. Entonces, ellos pueden entrar tanto a nuestra sala o salón, como dicen aquí en España, al baño. Normalmente hay un baño social, un baño para las visitas. Eh, Tal vez al comedor si los invitamos a comer y tal vez a la cocina si tienen un poco más de confianza. Eh, Esa es como una área intermedia, digamos así. Pero luego al dormitorio, allí tenemos las cosas más íntimas y allí no entra, allí entra menos gente. Son más escogidos los que entran bien adentro. Entonces, nosotros en nuestras casas tenemos, tal vez sin proponernos, estas cuatro secciones. El exterior es con las personas de afuera y tenemos una puerta que funciona bien para que solo puedan entrar las personas que queremos que entren. Una área un poco más donde recibimos a algunas personas más. Un área un poco más íntima, la sala, el comedor, la cocina, donde entran personas ya más escogidas, no cualquiera entra allí, pero no entra, pero eh, algunas de las personas que recibimos en la sala o en el comedor o en la cocina o en el baño social, en el baño para visitas, no entran a nuestro dormitorio. Al dormitorio solo entran personas de mucha confianza. Pues en la casa de Dios hay también secciones
para poderse acercar a Dios también hay requisitos. Dios es muy santo, entonces también ha puesto requisitos para poder tener eh, familiaridad profunda con Él. La diferencia tal vez con una casa normal es que todas las personas pueden llegar a tener ese nivel de intimidad tan profundo con Dios. Y eso nos lo ilustra esta casa. Entonces, saqué un video del modelo que tengo y voy a mostrarles digamos, más o menos las partes que también tiene la casa de Dios y que muestra diferentes niveles de acercamiento a Dios. Ese es el modelo que me regalaron y entonces en la parte de atrás de nuestra casa hice este video. El modelo está muy bien hecho y gracias a Dios que me lo regalaron. Y ahí se puede ver que también hay una área interna donde solo algunas personas pueden entrar. Y hay una parte cubierta, es decir, es una parte más íntima, de mayor acercamiento a Dios. Notemos que si una persona se acerca a esta casa de Dios, lo primero que encuentra son cortinas muy blancas. La persona que está en el exterior, la persona que no puede entrar a esa casa, lo que ve son esas cortinas blancas. Esas cortinas blancas muestran el nivel de santidad que Dios quiere. El material del que están hechos es blanco y muy limpio, es lino, y muestran a la persona que está afuera que el Dios que habita dentro de esa casa es muy santo. Y claro, cuando una persona mira esas cortinas y mira a su corazón, ve que hay una diferencia grande, y que así como está su corazón, con pecados, con manchas de lo que ha hecho, pues no puede entrar delante del Dios Santo. Entonces, si ustedes notan allí, encuentran columnas. Las columnas son de madera, tienen una corona, un capitel, es el nombre técnico, en la parte de arriba, que es de plata. Y tiene una base como un zapato de bronce. Entonces, en realidad ahí está el Evangelio,
¿qué le dice a la persona que está afuera, que no puede entrar a donde Dios habita? Le está diciendo, tú no puedes entrar a la casa de Dios a causa de tu pecado. Tu pecado te impide la entrada en la presencia de Dios. Pero el Señor Jesús vino y se hizo hombre. De eso habla la madera. Y pagó en la cruz, o vertió en la cruz su sangre como el precio para poderte limpiar y poderte redimir. Entonces la plata que está en la parte de arriba de las columnas habla de eso, de la sangre del Señor Jesús, el precio pagado para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados y entrar en la presencia de Dios. Y el bronce nos recuerda que en la cruz el Señor Jesús fue juzgado para que yo no tuviera que pagar mis pecados. Él los pagó. Él sufrió el juicio de Dios que merecían mis pecados. Eso es como el anuncio a todo el mundo. Y entonces de eso habla esta cortina blanca y esas columnas. Entonces, en el santuario de Dios está la parte exterior de la que estábamos hablando, está el atrio, que es como el patio exterior sin cubierta, está la parte de adentro que no se puede ver, está tapada, esa parte tiene dos compartimentos que ya veremos más tardecito, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando una persona entra, eso lo veremos en la siguiente diapositiva, lo primero que encuentra la persona que quiere entrar, lo primero que encuentra es una puerta. Lo primero que encuentra es una puerta y el Señor Jesús dijo que Él es la puerta. Ahí se ve la puerta y habla de Él. Él dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si la persona entra por esa puerta, entonces lo primero que encuentra es el altar del holocausto. El altar del holocausto es el lugar donde eran sacrificados los animales. Cada persona que entraba por la puerta tenía que llevar un animal y ese animal era sacrificado en ese altar. Ese altar nos habla entonces de la cruz del Señor Jesús, donde Él pagó por nuestros pecados, donde Él fue la víctima sacrificada por nuestros pecados. En esta diapositiva se ve que después del altar del holocausto, que habla de la cruz, ahí es donde la persona recibe el perdón de sus pecados y puede entrar en la presencia de Dios. Lo siguiente que encuentra es este mueble, que es como una alberca, diríamos en Colombia, como una fuente, como un recipiente muy grande con agua, y lo usaban los sacerdotes que iban a entrar en el lugar santo para limpiarse tanto las manos como los pies, porque en el desierto, todo el desierto estaba lleno de arena, enmugraba los pies
y también las manos se contaminaban, se ensuciaban. Entonces, para entrar en la presencia de Dios era necesario estar limpio. Esa fuente de bronce, que también lo llaman lavacro, nos habla de la palabra de Dios. Cuando ya hemos recibido al Señor Jesús, es decir, ya hemos pasado por el altar del sacrificio, ya hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, pues necesitamos diariamente leer la palabra de Dios para que nos vaya lavando nuestra vida, para que nos vaya quitando todo lo que no conviene a la santidad de Dios, viejas costumbres, viejos pensamientos, viejos hábitos. Es necesario que la palabra de Dios haga eso en nosotros para podernos presentar en la presencia de Dios y orar. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que está cubierto y notemos los diferentes elementos que encontraremos. Primero hay unas cortinas que hay que correr para poder ver lo que hay adentro. Pues esto se puede hacer en un modelo, no se podía hacer en la realidad. Notemos que hay una segunda cortina, una tercera cortina y una cuarta cortina. La más hermosa solo se podía ver desde adentro. Entonces, al quitar esas cortinas, se pueden ver los dos compartimientos que hay. El lugar santo, que es el más grande, y el lugar santísimo, que es el lugar de más adentro y más pequeño. Hay una puerta también para entrar al lugar santo. Hay que correrla para poder entrar. Y en el lugar santo encontramos tres elementos. El candelero. Qué bonito el candelero. 7 brazos. Está en el escudo de Israel hoy en día. Le llaman la menora. Devolvamos el candelero a su sitio y tomemos el siguiente mueble, que es la mesa, que tiene panes. 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel. Esto estaba al lado norte. Y luego el tercer mueble del lugar santo es el altar del incienso, donde se ofrecía incienso. Ese también estaba ahí en el compartimiento más grande, que se llama el lugar santo. A ese lugar solo podían entrar los sacerdotes, no cualquier israelita. Los demás israelitas podían entrar hasta la primera parte. Un israelita común y corriente entraba solo hasta el patio, no podía entrar sin un sacrificio y solo podía llegar hasta ahí. Ya el lavacro de bronce era para uso de los sacerdotes, que era una familia escogida de Israel. En el Nuevo Testamento, los sacerdotes son todos los creyentes. No hay una clase especial de sacerdotes, no hay una élite especial, sino que todos los creyentes por igual tienen la posibilidad
de ejercer como sacerdotes y sacerdotisas, por supuesto, las hermanas. Si uno ha recibido al Señor Jesús, es decir, ha pasado por el primer altar que hay ahí afuera, si uno ha depositado en la cruz los pecados y ha sido limpiado de sus pecados, nosotros los creyentes ya podemos seguir más adentro. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos lo que vimos al final del video, el lugar santo y el lugar santísimo, que están cubiertos por cortinas. Cada una de esas cortinas representan aspectos del Señor Jesús, aspectos de su vida y de su obra en la cruz. Habrán visto que la segunda cortina es roja y habla de su sacrificio y de su sangre derramada. Eso mantiene mantiene, digamos, como a cubierta la santidad de Dios. Dios es muy santo y para poder llegar a donde Él es necesario un sacrificio. Para los creyentes ese sacrificio es el sacrificio de la cruz del Señor Jesús. Entonces está representado por la cortina teñida de rojo que hemos visto. También hay tablas. Esas tablas representan a los creyentes que han sido redimidos de este mundo y que han sido recubiertos con la gloria de Dios. También hay varas que sostienen juntas todas las tablas. Eso también muestra los elementos que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento para que estemos unidos todos los creyentes. Sí, Dios ha pensado en todos los detalles y cada cosa, cada detalle representa algo, representa cosas que Dios luego nos reveló en el Nuevo Testamento. Bueno, vimos también el candelero. Y el candelero, pues, lógicamente tiene la función de dar luz. La luz natural, la luz del mundo natural no puede iluminar el lugar santo ni el lugar santísimo. No hay ventanas, no hay puertas. La luz de adentro solo viene del candelero. A ese candelero había que conservarlo brillando bien, limpiando las mechas, manteniendo el aceite que necesitaba y así se mantenía dando la luz que debía dar para ver las cosas adentro. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ese candelero lo representa a él y representa también a los creyentes en este mundo. La única luz de Dios que puede ver esta sociedad es la de los creyentes. También vimos que hay un segundo mueble y es el mueble es la mesa que tenía 12 panes, la mesa de los panes de la proposición, se llaman en la Biblia. Y también 12 panes que representaban a todo el pueblo de Israel. Y la mesa tenía la función de presentarlos delante de Dios, de no dejarlos caer, de mantenerlos ahí. Si la mesa era trasladada
porque claro, tenían que ir por el desierto de un sitio al otro. Mientras la mesa era trasladada, los panes eran mantenidos en su sitio por una cornisa que tenía la mesa alrededor, como una corona. Todo eso nos habla del Señor Jesús sosteniendo a los suyos mientras transitamos en el desierto de este mundo. La mesa también nos habla de comunión y Dios quiere tener comunión con nosotros, quiere no solo que seamos suyos y ya, sino que tengamos una comunión con Él, una relación viva diariamente con Él. Y no solo a nivel individual, sino a nivel de congregación. El deseo de Dios es que nos congreguemos, que no vivamos nuestra fe solos. Necesitamos a otros creyentes. La casa de Dios aquí en el desierto representa a la iglesia, representa al conjunto de los creyentes y nos necesitamos unos a otros. Y es el Señor el que nos mantiene juntos, porque no es fácil mantener unidos a muchos creyentes que vienen de distinto trasfondo, distinta familia, con distintas costumbres. Es difícil mantener juntos un grupo tan heterogéneo, pero el Señor lo hace de tal manera que es posible caminar juntos con nuestros hermanos a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras diferencias. La clave es todos estar mirando a la misma persona, el Señor Jesús, el mismo que murió por todos, el mismo que derramó su sangre por todos, es el que nos mantiene juntos. Y el tercer mueble que vimos es el altar del incienso, donde se ofrecía incienso constantemente. Y ese altar también nos representa al Señor Jesús, pero no siendo la luz como el candelero, no siendo el que nos da comunión con Dios como la mesa, sino el que lleva nuestras oraciones delante de Dios. Nuestras oraciones no pueden llegar a Dios sino por medio del Señor Jesucristo. Él es como la persona que las presenta delante de Dios. No hay manera de hacer una oración agradable a Dios en forma ajena al Señor Jesús. Eso sería como ofrecer incienso por allá afuera, donde Dios no ordenó. Necesitamos ir a donde el Señor Jesús o dirigirnos a Dios por medio del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesús. No hay otra manera de que nuestras oraciones sean aceptas delante de Dios. Y de eso nos habla el altar del incienso. Vamos a repasar las partes de adentro nuevamente viendo el video. Una cubierta, dos cubiertas, tres cubiertas y la cuarta, la más hermosa, con querubines y de 4 colores. El lugar santo con la mesa y los panes.
con el candelero y con el altar del incienso en la parte de atrás junto al velo. El candelero, 7 brazos, Cristo, la luz del mundo, y los creyentes, la luz del mundo. Devolvámoslo a su sitio. Una mirada más antes de ponerlo en su sitio. La mesa con los panes, 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. La mesa con una corona que sostiene a los panes que no se caigan. Y el altar del incienso. Allí se quemaba el incienso. Nuestras oraciones solo a través del Señor Jesús. Ahora entramos al lugar santísimo, la parte de más atrás, el cuarto más pequeño, pero donde Dios habita. Desde ahí era donde él se manifestaba a Moisés, de ahí le hablaba. Y también era el lugar donde Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar, pero solo una vez al año. Ahí está el arca, que era el único mueble del lugar santísimo. Dentro tenía un contenido que no podemos ver, pero que estaba ahí dentro. Eh, sí, es el lugar de la habitación de Dios y representa el cielo. En la primera parte, antes de entrar allí, veremos que hay un velo. A ver, cuando regrese el arca al lugar, podremos ver una vez más el velo, aunque lo vimos cuando contemplamos el lugar santo. No, en este video no se puede ver, pero sí vimos que el altar del incienso estaba justo detrás de la cortina que había que correr para poder entrar al lugar santísimo donde estaba este mueble. Esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la Biblia lo llama el velo. Y fue lo que se rasgó cuando el Señor Jesús murió. Cuando él murió, el velo del templo se rasgó en dos, empezando por arriba, de arriba a abajo, se rompió. Y entonces el camino a la presencia de Dios quedó abierto. Antes no se podía entrar sino una vez al año y solo una persona, el sumo sacerdote. Pero ahora todos los creyentes podemos entrar y de manera especial cuando estamos en la Santa Cena. La Santa Cena eh, representa el sacrificio del Señor Jesús y es la manera como nos acercamos a Dios para adorarle. Y eso es como entrar a través del velo, es decir, a través de la muerte del Señor Jesús. Y entonces podemos entrar en la misma presencia de Dios y adorar. El arca del pacto tenía también una corona, así como la mesa,
Y también tenía una tabla de oro. Y como en una sola pieza con esa tabla, había dos querubines mirando hacia el centro de la tabla de oro. Esa tabla de oro se llama el propiciatorio. Y ahí el sacerdote tenía que entrar con la sangre de un animal que había sacrificado afuera y tenía que rociarla ahí en medio de esa tabla, que los querubines vieran, como mostrando, mira, el precio de la santidad de Dios, el precio por los pecados que el pueblo ha cometido fue eh, derramado en la cruz del Calvario. La sangre del Señor Jesús fue derramada, entonces por eso el pecador puede entrar en la misma presencia de Dios. Debajo del propiciatorio, cuando se levanta esa tapa, había tres elementos: la vara de Aarón que reverdeció. Es una historia muy bonita y nos muestra que el Señor Jesús es el escogido de Dios y el resucitado. También hay las tablas de la ley que recibió, que Moisés preparó y que Dios escribió con su propio puño y letra. Esas fueron depositadas allí. Y también una urna con maná, que fue la comida que los israelitas tuvieron durante toda su travesía por el desierto. Esas tres cosas nos hablan del Señor Jesús de diferente manera. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que en la presencia de Dios solo puedo estar por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y por lo que Él es, por la vida de santidad que llevó, por todo lo que, por el alimento que representa para mí, como el maná que hemos visto. Solo por Él podemos acercarnos a Dios. Pero no solo la primera vez, cuando llegamos con nuestra carga de pecados y le decimos al Señor, Señor, perdóname, y le decimos a Dios, oh Dios, he pecado contra ti, pero creo que el Señor Jesús pagó por mí en la cruz. No solo ahí necesitamos al Señor Jesús, sino como creyentes también, para poder tener comunión con Dios, para poder iluminar con la luz de Dios como el candelero, para poder presentar nuestras oraciones de creyentes como el altar del incienso, y también para adorar en la misma presencia de Dios, como vemos en este mueble, el arca. Entonces, nosotros tomamos por sentado que nos acercamos a Dios. Al principio de nuestra reunión, Guillermo oró por medio del Señor Jesús, es decir, entró en el lugar santísimo, y para nosotros eso se ha vuelto muy normal. Pero tenemos que recordar que estamos en el lugar de mayor intimidad con Dios, el lugar donde pocos pueden entrar y que de ninguna manera pueden entrar si están en sus pecados. Entonces, en este plano vemos que hay una parte afuera donde las personas que no conocen a Dios están, y todo lo que ven es: Dios es santo, y para tú poder entrar en la presencia de Dios necesitas ser santo, puro.
limpiado. La única manera de entrar es por la puerta, que es el Señor Jesús. Pero cuando tú entras, puedes entrar con un sacrificio y ponerlo en el altar. La única manera de acercarte a Dios es a través de un sacrificio. Pues ese sacrificio para nosotros es el sacrificio de la cruz. La única manera de acercarnos a Dios. No hay otra. No hay otra puerta. Tampoco. Luego, para acercarnos constantemente en la presencia de Dios, necesitamos la fuente y lavarnos, que representa la palabra de Dios. Una vez que estamos limpios con la palabra de Dios y con la sangre del Señor Jesús de todos nuestros pecados, pues entonces podemos entrar y tenemos el candelero, podemos ser luz para Dios y para este mundo, podemos tener comunión con Dios, de eso nos habla la mesa, y podemos elevar nuestras oraciones a Dios por medio del altar del incienso o el altar de oro. Aquí está el velo. Ese velo en este momento está rasgado y nosotros podemos entrar bien adentro al lugar de más íntima comunión con Dios, que es donde está el arca del pacto, con estos elementos que vimos, el propiciatorio, los querubines y lo que hay dentro, debajo del propiciatorio. Ahí cuando oramos no somos conscientes, pero ahí es a donde entramos. Podemos hablar con Dios, es el lugar donde Dios habita, donde Dios nos puede comunicar sus pensamientos y donde nosotros podemos presentar nuestras oraciones y nuestra adoración sobre todo. Pues la invitación es para todos, para poder entrar en la misma presencia de Dios. Pero recordemos, el primer requisito es la cruz. Permitir al Señor que limpie nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él. Después, mantenernos en la lectura y estudio de la palabra de Dios, que nos va limpiando de todas las impurezas que cogemos en este mundo. Una vez limpios, podemos ser luz, podemos tener comunión con Dios constantemente, podemos presentarle nuestras oraciones de todo tipo y podemos adorar en el sitio de mayor acercamiento, de mayor cercanía a Dios. Sí, el primer paso es la cruz del Señor Jesús, pero los siguientes pasos para acercarnos a Dios hasta la mayor cercanía a Él, solo se puede a través del Señor Jesús. Y eso es lo maravilloso, el camino que nos traza este tabernáculo. Pues muchas gracias por la atención.